¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, ¿no? Hola. Sí, doctor. Ya. Básicamente, el monitoreo nos ayuda para ver pacientes en shock, ¿no? Es la amplia cantidad de pacientes que tenemos en emergencia, ¿no? Pacientes en shock, ¿no? Entonces, básicamente para ver en shock, nos interesa ver cómo está la función cardíaca, que la hemos visto de manera básica, cómo está funcionando este ventrículo izquierdo, y si el paciente va a responder a fluidos, ¿no? Si es necesario, o ya no es necesario fluidos, es necesario establecer vasopresores o inotrópicos. Entonces, siempre en la valoración del paciente con shock está la valoración de la función ventricular izquierda. Recordemos que la función izquierda va a depender de varios factores: la precarga, la cantidad de líquido que va a dar; la poscarga, es decir, cómo está funcionando a nivel de la aorta; la contractibilidad, cómo está funcionando este músculo cardíaco; y en relación a la frecuencia cardíaca. Nosotros, para valorar la función ventricular sistólica, podemos usar también fracción de acortamiento. Es una manera de medir qué tanto se acorta o se acercan las paredes del ventrículo izquierdo. Recuerda que lo hacíamos de manera visual, ahora podemos tomar una medida, ¿no? Y podemos usar el modo M. En el modo M, nosotros vamos a buscar al ventrículo izquierdo, en el paraesternal, y vamos a colocarle casi en la mitad, ¿no? Después de la válvula, inmediatamente después de la válvula, ¿no? Y ver qué tanto se acercan las paredes. Podemos tomar una medida en la diástole y una medida en la sístole, ¿no? Y lo que hacemos es generalmente medir la diástole, que es el diámetro más grande, menos la sístole, todo sobre la diástole, que recuerden es el más grande, por 100, ¿no? Y un valor normal entre 25 y 43% nos va a decir que la función está bien, ¿no? Y puede estar limitada si es menor del 14%. No se hace mucho porque a veces es difícil establecer, a veces hay anomalías cardíacas, hay dilataciones del corazón, hay que tener una buena vista, y en realidad podría ayudarnos, ¿no? En algunos pacientes que no están alterados, ¿no?, en la anatomía cardíaca. Una de las características. Podemos hacer lo mismo, ¿no?, pero ahora en el eje corto, y no tomar una longitud, sino tomar una área, ¿no? Los ecógrafos tienen la función de longitud, también tienen la función de área, ¿ya? Para aquellos que dominan menos los comandos del ecógrafo, pueden buscar, en vez de medir longitud, miden área, ¿no? Y establecen un área en el eje corto. Y de manera similar, yo busco en la diástole, es decir, cuando el corazón está grande, y lo voy a medir después en la sístole. Teniendo estas dos medidas, lo que hago es la diástole menos la sístole, cuando está grande menos cuando está pequeño, sobre la diástole cuando está grande. Un valor normal similar al anterior, ¿no? Entre 35 a 65 me va a decir que es normal. Una manera, recuerden, midiendo, ¿no? Ya lo habíamos estimado visualmente qué tanto se acercaba o se pegaba, ahora estamos midiendo. Y nos van a ayudar, ¿no? La estimación visual, la que habíamos hablado, y podemos cuantificar la estimación visual, ¿no? Esto requiere un poco más de entrenamiento, más experiencia, ver varias razones, digamos. Puede establecer si está levemente disminuida, moderadamente disminuida o severamente disminuida, ¿no? Hablamos de menos del 30% de reducción, y el paciente tiene una reducción severa, ¿no? Acá, ya un corazón normal, uno que está moderadamente, se parece mucho al normal, solamente que se ve un poco más dilatado, y el severamente reducido que no se contrae casi nada. Entonces, establecer esta relación o esta contracción del corazón nos puede ayudar, pues, los pacientes en shock. Obviamente veremos si está severamente disminuido un paciente en shock, va a requerir, pues, manejo con inotrópico. Esa es la importancia de conocerlo en la emergencia. Podemos establecerle un valor, ¿no? Esto es arbitrario, a veces nos pide
que lo hagamos, ¿no? En el tópico, en el show trauma, el doctor, ¿qué tan disminuido está? En realidad, el número no es tan importante como la acción, ¿no? Puede ser 30, 25, no sé, 35%. Lo importante es que tu paciente está en shock y tu paciente necesita vasopresores o necesita fluidos, tal vez en algunos casos. Eso es lo importante, más que ser expertos en establecer un número. El método de Simpson, que lo hacen los cardiólogos, es más exacto, es un sistema basado en discos, ¿no? En áreas, ¿ya? Y es un poco más difícil porque aquí tenemos que obtener una vista apical de 4 cámaras y una vista apical de 2 cámaras, ¿ya? Una vez que tenemos la vista apical de 4 cámaras, solo nos interesa ver el ventrículo izquierdo en diástole, ¿no? Y después medirlo el ventrículo izquierdo en sístole. Tenemos 2 medidas, ¿ya? Y después rotamos hacia las 2 cámaras y lo mismo, ¿no? El ventrículo izquierdo en diástole y el ventrículo izquierdo en sístole. Aquí es importante obtener las medidas en 4 y en 2 cámaras, establecer bien el borde endocárdico, medirlo bien, ¿no? Y ingresar en la función calcular el método de Simpson para tomar estas medidas. Una vez que grabas los 4, la máquina te va a dar el valor, de la fracción de eyección. Realmente un ecocardio formal se calcula. Se puede hacer, toma tiempo, requiere un poco más de precisión las medidas, más experiencia, pero sí podemos hacerlo. ¿Pame, tienes cargador por si acaso? Alguna consideración, hay que considerar siempre el acortamiento de la punta, ¿no? Esto es importante porque a veces estamos buscando el apical y lo encontramos. Ya, encontré el apical y a ver si la punta no se mueve bien, la función está un poco comprometida. Pero miren acá la imagen, el dibujo. Estamos tomando al corazón, pero lejos de la punta, ¿no? Lo ideal es deslizarnos lo más posible hacia el ápex para obtener la longitud o el diámetro adecuado del corazón y poder hacer el método de Simpson, ¿no? Un método adecuado. Siempre evitar este acortamiento de la punta, sobre todo para ver problemas de dilatación o problemas de que no se mueva bien alguna región de la pared del ventrículo. Muy bien, la separación del punto E al septum, que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En 6 milímetros, que era normal, ¿no? Y si era más de 12, ya hablamos de disfunción. Recuerden que algunas patologías de la válvula mitral van a poder dificultarnos medir esta separación. Algo que sí se puede hacer y de manera rápida es medir el gasto cardíaco con Doppler, ¿no? Para esto solo vamos a tener que hacer 2 medidas y conocer cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco, recuerden, es la cantidad de sangre que inyecta o que bota el corazón en un minuto. Es la cantidad de sangre con la cual el cuerpo va a trabajar en un minuto. Normalmente, el corazón inyecta entre unos 4.5 a 5 litros por minuto en un paciente joven, sano, normal, en una frecuencia cardíaca aproximadamente 70, ¿no? Ese es el cálculo. Y consideramos que cuando está disminuida la mitad, ¿no? 2.2 o 2.5, ya el gasto cardíaco es insuficiente para llegar a todos los órganos. ¿Cómo calculamos este gasto cardíaco? Nuestro objetivo va a ser calcular el volumen latido, porque la frecuencia cardíaca lo da el monitor, así que, o el electrocardiograma que le tomemos en esto. Entonces, buscamos el volumen latido. ¿Y cómo encontramos el volumen latido? Tenemos que calcular el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, un nombre un poquito largo, pero van a ver que no es tan difícil, por la integral velocidad-tiempo que se mide con el eco. ¿Ya? Para externar largo, me interesa cómo está el diámetro de la válvula aórtica. ¿Ya? Esa es la primera medida que voy a buscar, el diámetro de la válvula aórtica. Apical 4 cámaras, apical 5 cámaras, voy a establecer con el Doppler pulsado la integral velocidad.
Vamos a trabajar ahí. Este es un apical, un paraesternal, ¿no? Eje largo, y a mí me interesa ver cómo está el diámetro del tracto de salida, ¿no? Del ventrículo izquierdo, es decir, a nivel de la válvula aórtica. Me interesa ver, porque aquí yo voy a establecer un área, ¿no? Un área de sección, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿no? En el paraesternal largo, busco cómo está este diámetro del tracto de salida, justo aquí donde están haciendo las válvulas. Yo mido este diámetro y tengo el primer valor, y después en un apical 5 cámaras voy a colocar mi Doppler, mi muestra Doppler, aquí arriba de la válvula, justo en el tracto de salida. Ahí voy a colocar y voy a medir la integral velocidad. Estas dos medidas necesito, ¿ya? El diámetro del tracto de salida, aquí justo donde están haciendo las válvulas, vean acá que están abiertas las válvulas, como si fuese el signo igual, ¿no? Las válvulas se abren, y aquí, en el nacimiento justo, en la base, voy a tomar la medida del tracto de salida, ¿no? Es un diámetro, ¿no? Y el diámetro normal generalmente está cerca de los 2 centímetros, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, ¿ya? Pero por lo general recuerden que está cerca de los 2 centímetros. Muy bien. Y la integral velocidad-tiempo, ¿cómo la obtengo? En 5 cámaras, coloco la muestra Doppler, véanla, ahí está. La muestra Doppler está cerca o arriba de la válvula aórtica, ¿no? Y ahí tomo la muestra Doppler. Y mido a través de las medidas del ecógrafo el BTI. ¿Ah? Busco calcular, busco válvula aórtica, busco tracto de salida y voy a hacer un trazado, ¿ya? El trazado puede ser automático, la máquina también tiene esa función, ya puede trazarlo automáticamente, o ustedes a través del cursor pueden trazar el BTI. Y el BTI promedio o normal está alrededor de 18 centímetros, ¿no? Ese es el BTI promedio. Puede ser un poco más, un poco menos, al valor que obtengan. Una vez que tienen estas dos medidas, emplean una fórmula, ¿ya? Acá, no, acá está bien. La fórmula es multiplicar el diámetro de la válvula aórtica por 0.785. Esto es una constante, es el pi entre 4 en realidad, ¿ya? 0.785 por el diámetro de la válvula aórtica, y este valor lo van a multiplicar por el BTI. El valor obtenido es el volumen latido, el volumen sistólico, ¿no? Ese volumen ustedes lo multiplican por la frecuencia cardíaca y obtienen el gasto cardíaco. Es decir, la cantidad de sangre en un minuto. Recuerden que el valor normal es 4 litros aproximadamente, menos de 2.2, ya estamos hablando de que es un gasto cardíaco. Otras maneras de evaluar la función ventricular sistólica a través del MAPSE, ¿no? Que es qué tanto se eleva el anillo mitral, ¿no? La expulsión sistólica del plano del anillo mitral, ¿no? El MAPSE, ¿no? En una vista apical de 4 cámaras, yo coloco el modo M, que puede ser en la pared septal, ¿no? En el septum, o puede ser en la pared lateral, ¿no? Bien, y voy a obtener sus valores. Valor normal en el septum más de 10 y en el lateral más de 16, ¿no? Y se correlaciona con una fracción de eyección de 55%. Aquí es la apical 4 cámaras, coloco el modo M a nivel del septum, del anillo mitral, ¿no? O en la pared lateral también el anillo mitral. Y voy a obtener esta vista en el modo M, y yo mido desde la base cuánto sube, cuánto asciende esta excursión. Esas son algunas maneras de medir la función sistólica, ¿no? Ahora vamos a ver cómo evaluamos si el paciente va a responder, el paciente en shock va a responder a fluidos, ¿no? Entonces, podemos tener parámetros estáticos o parámetros dinámicos, haciendo maniobras. Siempre los resultados se evalúan dentro del contexto clínico. Recuerden que estamos hablando de pacientes en shock, ¿ya? Y la respuesta a fluidos no implica necesariamente la necesidad de fluidos en un paciente que está hemodinámicamente estable. A veces hacemos la medida en pacientes estables para practicar, porque es parte de nuestro entrenamiento,
Y si encontramos alteraciones, no significa que ese paciente necesita líquidos, sino lo tenemos que aplicar en pacientes que están en shock. ¿No? No olviden de eso. La hipovolemia puede detectarse simplemente de parámetros clínicos en el examen físico. Parámetros estáticos, generalmente la vena cava, ¿no? Cómo está la volemia, cómo está la presión venosa del paciente a través de la medición de la vena cava. Entonces, recuerden que la vena cava la podemos encontrar ingurgitada, la podemos encontrar aplanada o que colapse, ¿no? Más o menos se ha establecido estos tres valores para estimar la presión venosa central o la presión en la aurícula derecha. 3, 8 y 5. Si encontramos una vena cava que está rechoncha, gorda, más de 2, ¿ya? Y que colapsa poquito, o sea, menos del 50%, estaremos hablando de una presión venosa, perdón, estaba acá abajo, una vena cava rechoncha, gorda, más de 2.5, que colapsa poquito, menos del 50%, estamos hablando de que la presión venosa es buena, es grande, es 15, ¿no? Y tiene bastante, o este paciente no necesita líquidos, este paciente en shock que tiene esta presión necesita vasopresores. Por el contrario, si encontramos una vena cava flaca, menos de 2 centímetros, que colapsa mucho, que colapsa más del 50%, que se aplana completamente, estaremos hablando de una presión de 3. Este paciente chocado necesita líquido, necesita fluido. Este es un parámetro estático para evaluar. Los casos intermedios o indeterminados generalmente están entre 8 milímetros aproximadamente de presión venosa. Y esto es más o menos cómo se comporta la cava. Recuerden que durante la inspiración, ¿no? Aumenta la presión, disminuye, perdón, la presión intratorácica, ¿no? Y el corazón se va a llenar de eso, ¿no? Y durante la expiración, la presión intratorácica vuelve a su valor normal y la vena cava se distiende, ¿no? Se estira. Normalmente en la respiración normal. Uno inspira, la presión intratorácica disminuye y por ser menor, la sangre entra con presión. La vena cava se adelgaza. Uno expira, bota el aire, la presión intratorácica vuelve a su valor normal y la sangre o la vena cava se distiende porque ya la presión ha vuelto a su valor normal. Ese es el fenómeno que ocurre normalmente en un paciente en una respiración normal. Una vena cava con poca variabilidad, ¿no? Recuerden que los valores que podemos obtener son la estimación de la volemia de ese paciente. Una vena cava colapsada, ¿no? Vean, delgada, que con la respiración colapsa completamente. Nosotros siempre, es un tip, recordar siempre verlo 3 centímetros por fuera o después de la primera vena hepática para poder ver el colapso. Porque muy cerca a la aurícula se va a colapsar, recuerden que ahí está el diafragma, no sirve, hay que verlo por atrás, ¿no? Hay que verlo hacia atrás, ¿no? O sea, después de la primera vena, ¿no? Y ver si realmente colapsa. Podemos medir a través de un índice de colapsabilidad de la vena cava, ¿no? Recuerden que colapsabilidad en pacientes que están sin ventilador, que están con respiración espontánea, podemos medir, ¿no? ¿Qué hacemos? Le ponemos un modo M a la vena cava, tratar de que sea lo más perpendicular el modo M al eje longitudinal de la vena cava, y podemos medirlo. Entonces, medimos el diámetro máximo, cuando está grande, menos el diámetro cuando está colapsando, ¿ya? Y sobre el diámetro mayor, ¿no? Y este valor, que es más de 36%, nos va a decir que este paciente va a responder a fluido. Es decir, si colapsa regularmente, lo que habíamos visto al ojo, vemos que tiene buena respuesta a fluidos, más de 36%. Y por el contrario, está en ventilación mecánica, recuerden que la ventilación
mecánica la presión es positiva en la respiración, ¿no? De manera que la máquina nos da esa ventilación positiva, no vamos a encontrar el colapso que lo vemos en un paciente que respira, que está con una respiración espontánea. Tenemos que medir un índice de distensibilidad. Y en este paciente vamos a medir el diámetro máximo, que se da en la inspiración, cuando el ventilador está dando la presión, menos el diámetro en la expiración, ¿no? Cuando el ventilador suelta la presión, sobre el diámetro en la expiración, ¿no? Cuando el ventilador suelta la expiración. O el diámetro menor, digamos. Y un valor más de 18 nos dice que este paciente puede responder a fluidos. Y ven acá una vena cava equiparado con el ventilador mecánico, ¿no? Cuando el ventilador mecánico da la presión positiva, la vena cava se inversa. Cuando el ventilador está en expiración, el ventilador deja de dar la presión, el paciente expira, la vena cava recupera su tamaño normal. Este índice de distensibilidad con la presión de la vena, perdón, con la presión del ventilador, que sea más de 18, nos dice que este paciente requiere o este paciente puede responder a la administración de fluido. Entonces, recuerden que distensibilidad es para pacientes en ventilador, ¿no? También podemos medir la respuesta a fluidos a través de la variabilidad del flujo aórtico. Esto es usando tanto la velocidad pico o el VTI. Tenemos que buscar la vista apical psicocámaras, buscamos el Doppler pulsado y vamos a ver qué tanto varía la velocidad pico o el VTI, qué tanto varía. Más o menos es esto, ¿no? Cuando ponemos el Doppler en 5 cámaras, nosotros vemos qué tanto varía el pico sistólico, ¿no? Tanto en la velocidad como en el VTI. Podemos medirlo y ver esta variabilidad, ¿no? Variables más de 12 en la velocidad o más de 18 en VTI nos van a decir que tiene respuesta a fluidos. Este es con el VTI, están 5 cámaras y tenemos que medir el VTI. Vean cómo varía el VTI con la respiración, ¿no? Del paciente. Tenemos que ver la variabilidad entre el mayor y el menor. Y de manera dinámica podemos ver cómo varía esto cuando hacemos la elevación pasiva de las piernas, ¿no? La elevación pasiva de las piernas es un método que ayuda a establecer cómo responde un paciente ante un bolo de aproximadamente 300 mililitros de sangre cuando le hacemos la siguiente maniobra al paciente. Primero está sentado en 45 grados, ¿no? Y ahí se toman las medidas basales. Luego lo echamos al paciente y elevamos las piernas, ¿no? Entonces, y volvemos a medir nuevamente y vemos que ha variado del basal cuando estaba sentado, ahora que está echado con las piernas arriba, que es el bolo artificial que estamos dando, ¿no? Este valor, un valor BTI que se incremente más de 12% con esta maniobra, va a predecir respuesta a fluidos, ¿no? Paciente sentado en 45, le mido el BTI, lo echo, le elevo las piernas y vuelvo a medir, ¿no? Un minuto después, ¿cómo está el BTI? ¿Qué ha variado, no? Si ha variado más del 12.5%, yo podré decir que este paciente va a responder a fluido. Es una manera de evaluar de manera dinámica. No sé si tienen preguntas, están despiertos todavía, están cansados, tienen hambre, son la 1. A ver, cuénteme. Hola. Doctor, una duda con respecto al BTI. Sí, Este, dime. para colocar el Doppler pulsado, no le entendí bien si lo coloco al inicio, el Doppler pulsado de donde salen las valvas, o terminando A ver. las valvas.
¿Se ve acá en la pantalla? Se ha Se ve en la distorsionado un pantalla, ¿no? poco, creo, doctor, porque se ve ovalado o en diagonal. A ver. Ahora sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, aquí ven ustedes aquí el 5 cámaras, ven acá la aorta, Sí. ya, la muestra, que es este signo igual, la muestra se coloca ahí en arriba de la válvula, ahí se coloca, porque toda la sangre va a entrar por digamos, por ese trayecto hacia salir hacia la aorta, ¿no? Ahí se coloca. Y no sé si llegan a ver una rayita que está cruzando este signo igual, ¿no? Que es más o menos la orientación del flujo de sangre, ¿no? Que tiene esa dirección. Eso se puede arreglar con el equipo, ¿no? El ángulo lo puedes arreglar. Está muy alterado, ¿no? Pero es la manera adecuada, ¿no? Encima de la válvula, justo en el tracto de salida, encima de la válvula, y te puedes ayudar con el Doppler color. Pones el Doppler color y esto se va a pintar de azul porque está alejando el flujo de sangre. Está pintado de azul, es que se aleja, ¿no? Y en el medio de ese chorro azul que se está alejando, ahí colocas la muestra Doppler. Ok, gracias, doctor. ¿Ya? Y siempre, como hay variabilidad respiratoria, busca el más grande, el que tenga mejor vista, el que veas mejor. A ese trázalo, ¿no? Porque alguno va a ser un poquito más chico. Y los pacientes que están fibrilando, por ejemplo, cada latido es diferente. Entonces, ahí buscamos el mejor, el más grande, el que se ve mejor, y ese lo medimos y podemos hacerlo varias veces y promediar, ¿no? Puede ser 3 veces, promediar ese valor. Muchas ¿Tiene gracias. alguna otra pregunta? ¿Están ahí, no? ¿Todavía? Sí, sí, doctor. Muy bien, ¿no hay más preguntas? Les recomiendo que practiquen, lean y pregunten, ¿no? O sea, siempre ese feedback, ¿no? Lo escuché, lo practico, lo leo, lo vuelvo a preguntar, así para que pueda grabarse esto, porque esto se les va a olvidar de aquí a un día, 2 días. No lo practican, no lo leen. No. Bueno, si no hay más preguntas, Hola Ángel, ¿qué tal? ¿qué tal, Víctor? Perdón por el retraso. Terminamos, me parece, ya la parte de las preguntas, ¿no? Sí, no sé si tienen preguntas, bueno, algo que no quedó claro, muy rápido. Tenemos un rotante de terapia intensiva, por eso estábamos pendientes de este tema también. Doctor, no sé si está conectado, si tiene alguna pregunta. Ok, si no hay más dudas, entonces... No, no, muchas gracias, oficial, muchas gracias al doctor Parro, doctor. Ok, entonces vamos a dar por concluida la sesión. Muchas gracias Ángel nuevamente por esa voluntad de colaborar y de participar. Y bueno, estamos siguiendo para adelante con las actividades académicas. Listo, los felicito, chicos, y gracias por todo, gracias por invitar. Gracias a ti Ángel. Un abrazo. Despídanse por favor. Muchas gracias. Listo. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Listo, chicos, nos vemos.